Bueno, mi nombre es Ricardo Torres, como decían por ahí, ya he participado en Bedu, ya tengo pues como 2 o 3 años por acá, participando en cursos, creando contenido, apoyando en diferentes actividades por acá en Bedu. De hecho, pero aún así, es más allá. Doy cursos también en otros institutos, doy cursos para empresas, doy cursos a nivel personal. Y un poquito aquí mi intro. O sea, vean, yo creo que yo soy programador desde 1993. Seguro varios de ustedes no habían nacido. ¿No? O sea, muy posiblemente. Entonces, primera cosa, o sea, ya llevo programando un ratito. Este, no programé con tarjetas perforadas y estas cosas. Todavía no me tocó todavía esa parte, pero sí, ya llevo un rato. Otra parte importante de las actividades que realizo actualmente es, soy promotor de comunidades de software libre, Python, ROS y otras más, pero digamos que esas son las más importantes. ¿A qué me refiero promotor? Estas comunidades son grupos de personas que voluntariamente nos reunimos para difundir algunas de estas áreas de software libre. Por ejemplo, cada sábado, cada último sábado de abril, a nivel latinoamericano, se crea el evento que es FLISOL, que es un festival latinoamericano de instalación de software libre. Normalmente se hace presencial. Este año no se hizo como tal. Bueno, hay quienes lo han hecho en línea, hoy todo se ha vuelto en línea, pero la idea es promocionar software libre. Si quieren saber más sobre libre, pongan ahí preguntas. Hay mucho que saber de eso también, y muy relacionado con la programación. Python, pues es un lenguaje de programación base que ahorita, de hecho, yo ocupo no solamente para dar cursos, sino también para la parte laboral. Yo tengo proyectos adicionales a toda la parte de cursos y principalmente yo los desarrollo utilizando Python. No es el único lenguaje que yo uso, pero es el principal. También hay otra comunidad que es ROS, que es otro lenguaje que si alguien aprende ROS y quiere como ir hacia futuro, ROS es un muy buen lenguaje, ¿sí? Que es como una fusión entre Python y lenguaje C. Pero ahorita veremos un poquito más de los lenguajes en particular. Y otras más, ¿no? Pero es un poquito lo que hago, la experiencia que tengo. También soy ciclista, ando recorriendo la ciudad en ciclista, en bici, ya un poquito de años atrás. Hay que mezclar un poco, mantener un balance, de verdad. Si ustedes hoy en día no tienen una actividad física, sobre todo, búsquenla. En cualquier área, eso les va a ayudar bastante. Y la otra, soy comedor compulsivo, o sea, voy en bici, me paro en un lugar, en una esquina y ya estoy comiendo, ¿sí? Aquí en esta Ciudad de México que nos da llena de oportunidades para comer. Entonces, a lo mejor un día, a lo mejor me los encuentro por ahí. Y conozco mucha gente de Iztapalapa, por cierto, que hay mucha gente por acá, veo. Entonces, bueno, ya. Aquí ya mi perfil fuertemente, ahorita si quieren lo revisamos más a fondo. Yo soy desarrollador full stack, ¿sí? Quiere decir que uno hace de todo, hasta va por las tortas, uno también, y apoya en eso, o sea, todo, ¿sí? Este, pero bueno, más de nada es que uno puede manejar proyectos completos, ¿sí? Entonces, eso es full stack. Normalmente un full stack tiene una experiencia no menor a 3 años desarrollando aplicaciones, ¿sí? Entonces yo llevo alrededor de unos 5 o un poco más. Entonces ya entra uno en esa categoría, y también por unos herramientas más que veremos más adelante. Adicionalmente, la programación no es el único perfil, ¿eh? Hay, por ejemplo, también soy administrador de sistemas. Puedo instalar sistemas, configurar servicios, procesos, sugerir sistemas operativos, tanto a nivel hardware, o sea, empresas que tienen su hardware donde quieren instalar todo su equipo, hasta nivel nube con algunos proveedores, tal vez Amazon, DigitalOcean, que ya se instalan de forma virtual, ¿no? Entonces, esos son administradores de sistemas y no tiene nada que ver con la parte de desarrollador, pero es otra área. Y junto con eso, como soy desarrollador y también soy administrador de sistemas, yo caigo muy bien en una área que se llama DevOps, que es reciente también. Esto, bueno, ya tiene muchos años, pero hoy en día está dando mucho auge el término DevOps, lo van a escuchar, que es una persona que puede hacer ambos roles, ¿sí? Tanto desarrollar como administrar sistemas, o fungir como el enlace entre ambos departamentos en una organización cualquiera. Y a veces también soy hacker, ¿no? Soy hacker porque
mi madre me dice, oye, puedes hackear la tele, puedes hackear la lavadora y esas cosas, ¿no? Por eso soy hacker. Entonces, ahí se los dejo a su consideración. Bueno, por aquí viene una notita interesante para motivarlos un poco más, que dice, cualquier cosa en este mundo es magia, excepto para el mago. Me ha tocado a mí, cuando luego a veces voy a trabajar a una cafetería, yo me pongo a trabajar y de repente pasan los chicos meseros o las señoritas meseras y se les quedan viendo mucho mi pantalla. Yo mi pantalla ahorita, pues verán la presentación, pero a veces está llena de pantallitas negras que, con texto, nada más, ¿no? Y entonces yo no sabía que eso a la gente les causa curiosidad. Y de repente se acercaban los meseros o las meseras y me dicen, oiga, usted, incluso a mí sí me han dicho ahí, dice, ¿usted es hacker? ¿No? Y le digo, ¿por qué? Dice, porque su computadora, dice, su pantalla se ve como en las que aparecen en las películas. Le digo, ah, no. Le digo, no, no, no. Le digo, uno nada más hace magia. Dice, sí, la verdad sí. ¿Sí? La gente, y por ahí hay muchos memes de eso, piensa que nosotros hacemos magia con las computadoras. ¿Sí? Y para ellos posiblemente así lo sea. O para cualquier persona que no maneje un nivel considerable de lo que es la parte de la informática, va a pensar que esto es magia. ¿Sí? Menos para quien lo hace. ¿Sí? Si ustedes saben cómo funciona y cómo ustedes pueden manipular y controlar ese ambiente y ese medio, ustedes son el mago y para ustedes no es magia. ¿Por qué? Porque saben lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante de meterse en este mundo de la informática y del desarrollo y de la programación. Normalmente un programador tiene un nivel de conocimiento bastante bueno y en el que sabe cómo funcionan las cosas detrás de una computadora. Y eso de verdad, para la mayoría de la gente, es magia. Hacemos magia y es algo maravilloso, ¿sí? Y bueno, aquí ahorita voy a hacer un break y les quiero presentar ahorita les voy a mostrar cómo una niña de 4 años aproximadamente, ¿sí? Ejecuta un algoritmo de ordenamiento, ¿sí? O sea, de 4 años. Esta niña está programando. Fíjense cómo les estoy manejando el concepto de programación ya desde un punto de vista en el que no hay una computadora, sino hay un algoritmo, ¿sí? Hay un algoritmo en donde el programador, en este caso que es la niña, tal vez no sepa la solución, pero encuentra la solución, ¿sí? Van a ver que la niña aplica un algoritmo de ordenamiento que por ahí en algún tiempo en la historia se conocía como el ordenamiento de burbuja, en donde ese algoritmo uno va ordenando de más pequeño o a más grande, o más grande a más pequeño, dependiendo del orden, pero ese es el algoritmo base. Y quiero mostrarles cómo, aquí voy a poner un poquito pausa por acá, y déjenme traerme el video para que vean esto, cómo es que una niña de verdad genera, órale, no lo perdí aquí. Oh, sí, déjenme abrirlo otra vez, un segundo. ¿Cómo es que una niña de verdad hace un ordenamiento por descubrimiento? Y esto de verdad es hacer un poco programación, ¿sí? A ver, ahí va. Espero que se vea bastante bien ahí. No sé si se... Creo Ok. que falta compartir la pantalla nada más. Ah, perdón, ¿no está compartida? No. Oh, ¿qué pasó? Ahí. A ver, permítame. Ah, le di en parar, ¿no? Dame un segundo. Gracias. Ok. Sure. A ver, ahí está compartida. Listo. Sí, perfecto. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, ya, vamos a empezar a ver este pequeño video, a ver si se ve ahí bien. No sé si lo puedo yo ver más grande. Ah, sí, ahí se ve. Sí. Vean cómo la niña va por prueba y ensayo, viendo que puede o no puede colocar, ¿sí? Un elemento más grande y más chico. O sea, lo intenta, no puede, entonces agarra el más chico, ese sí se puede, ese otra vez se lo intenta, no puede. Ahora sí, más grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿sí? Y además,
¿sí? Lo celebra. Eso deberían de hacerlo ustedes cada que un código les funcione, ¿sí? O sea, esa niña de verdad acaba de ejecutar un algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Créanme que ella está programando, aunque no lo sepa ella, ya no lo sabe, pero lo está programando, ¿sí? Obviamente está creando el algoritmo, o sea, está creando la solución. Y eso es algo muy importante en esta parte de la programación, ¿sí? Y voy a seguir avanzando. Entonces, simplemente los quiero como que motivar un poco. Créanme que la programación a veces es un poco frustrante, este, pero definitivamente a veces cuando las cosas funcionan, vale la pena, los resultados son maravillosos y los puede uno disfrutar bastante. Entonces, primer paso, parte, ¿qué es la programación? ¿Sí? Eh, la programación en general es un proceso, ¿sí? Es un proceso, ahorita me paso para acá, eh, es un proceso en donde nosotros vamos a crear una solución, ¿sí? Dada una serie de pasos, eh, en donde vamos a escribir esa solución en un lenguaje para que lo pueda entender y resolver una computadora. Eso es programar. Ya. Entonces, fíjense, programar. Tenemos que eh, escribir una solución, dado una serie de pasos. Lo tenemos que escribir en un lenguaje que la computadora entienda, para que la computadora pueda resolverlo. Entonces, este es un proceso, fíjense que es un proceso, ¿no? Y aquí tenemos algunos elementos de este proceso. Para empezar, necesitamos un programador, ¿sí? Ojo con esta parte de programador. El programador, aquí es importante que ustedes vean que el programador, sobre todo, debe ser capaz, ¿sí? De poder crear, antes que nada, un algoritmo. ¿El algoritmo qué es? El algoritmo es una solución al problema que se ejecuta en donde esa solución tiene una serie de pasos, ¿sí? Es una serie de pasos que me va a llevar a la solución de un problema en particular. Si el programador no puede obtener o generar ese algoritmo, entonces ya no tiene sentido seguir más adelante, ni siquiera buscar un lenguaje de programación. Entonces, ojo, fíjense que gran parte de la programación no tiene que ver ni siquiera a veces con el lenguaje de programación, con la computadora, ni con escribir un programa, ¿sí? Sino entender lo que el programador, la mayor habilidad de un programador es entender el problema, ¿sí? Y muchas veces es un problema, digamos que de la vida real, digámoslo así, un problema de eficiencia, un problema de automatización, un problema, digamos, de fórmulas, un problema, no sé, de procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Pero el programador debe ser capaz de entender ese problema y traducirlo, ¿sí? A una solución lógica, por así decirlo, que es el algoritmo, ¿sí? Que debe poder él escribir y entender. Si el programador no puede llevar a cabo la solución o no puede encontrar la solución, entonces esa es su primera chamba, ¿sí? Y ese es un gran problema en la gente que empieza a programar. A veces la gente piensa que aprender un lenguaje, fíjense ya, es el tercer punto, un lenguaje de programación, ya tiene el mundo resuelto. Y no es cierto. Hay mucha gente que es muy buena en los lenguajes de programación, pero les falta la parte de poder crear los algoritmos. Y si la gente no puede crear algoritmos, pues ¿qué va a programar? ¿Sí? No puede programar. Entonces, para nosotros poder crear los algoritmos necesitamos entender, por ejemplo, si van a resolver problemas de contabilidad, ahorita que está con esta parte de todo en línea, facturas electrónicas, pues entonces hay que entender el área de facturación, hay que entender el tipo de archivos, hay que entender la parte incluso contable. Fíjense hasta dónde se tiene que ir uno. Si ustedes pueden ahondar en esos temas, entender el proceso, entender el flujo y entender por qué las facturas se tienen que crear de cierta manera y por qué las facturas siguen cierto flujo y por qué tienen ciertos datos y con qué estructura, entonces prácticamente ya entienden todo el contexto y pueden crear un algoritmo para crear alguna solución que algún despacho contable, por ejemplo, necesite, ¿sí? O les pida.
¿sí? Pero si ustedes nada más se ponen a programar sin entender el contexto, entonces aquí puede ser un gran problema, ¿sí? Entonces, por favor, no dejen las partes o las materias teóricas, son muy buenas para eso, todas las materias de cualquier ciencia, ¿no? O sea, son muy buenas. Y si les hacen falta porque en la carrera no se los dan, ustedes hay que ponerse a estudiar o buscar cursos. Hoy de verdad ustedes están en una parte maravillosa. Antes, para poder conseguir aprender un tema en particular, sobre todo si es muy específico técnico, uno tenía que ir a librerías especializadas, llegar, solicitar un libro de X país, solicitarlo, porque aquí en México no había, pagar por el libro por adelantado, y seguramente iba a llegar, si bien nos va, en inglés, ¿sí? Si no, llegaría en algún otro lenguaje. ¿Por qué? Porque era muy especializados para conseguir, no sé, cómo construir páginas web, por decirlo, ¿no? Entonces, y teníamos que esperar un mes, 2 meses a que llegara el libro. Entonces, de verdad, no era sencillo antes conseguir la información. Hoy en día, o sea, uno le pone, abre Google, le pone, quiero aprender esto, o abre YouTube, ¿no? Si ustedes quieren, y prácticamente la información está ahí. Entonces, lo que sí cambia, bueno, lo que no ha cambiado mucho y que tratamos de hacer algunos, es que los instructores buscamos un poquito el cómo compartir la experiencia que tenemos con ustedes para, digamos, de alguna forma acelerar su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, pero de verdad, o sea, la parte de algoritmo no la dejen, eso es práctica, práctica y práctica, como cualquier otra cosa. Si ustedes, no sé, este, han aprendido a bailar, por ejemplo, la gente de Iztapalapa, que hay muchos de Iztapalapa, sé que son gente muy bailadora. O sea, no bailan de la noche a la mañana bien. O sea, ¿qué han hecho? Pues han practicado y practicado y practicado y vuelto a practicar y repetido el único paso no sé cuántas veces hasta que ya resulta bastante fluido, ¿no? Entonces, la programación y crear cada uno de esos elementos es lo mismo. Entonces, tenemos habíamos dicho, programador, son ustedes, ¿sí? Algoritmo, serie de pasos a seguir para resolver un problema que lo tiene que generar el programador o conseguirlo de alguna manera. Lenguaje. El lenguaje de programación con el que ustedes van a comunicarse con la computadora. Y de estos ya hablaremos un poquito más adelante. La máquina o la computadora o artefacto, ¿sí? Fíjense, ya no estoy diciendo solamente computadora, artefacto que va a ejecutar pues ahora sí que el lenguaje, ¿sí? Y digo artefacto porque puede ser una computadora, puede ser un smartphone, puede ser un dispositivo que le llaman ahora Internet de las Cosas, que son aparatitos pequeños que de verdad son sorprendentes, aunque no son capaces de hacer todo lo que es una computadora, pero sí son capaces de ejecutar un programa, ¿sí? Entonces, por eso digo, ya pueden ser artefactos, ¿no? Y el programa, ¿sí? El programa que finalmente va a ser escrito en el lenguaje de programación que va a seguir el algoritmo que ustedes hayan realizado, ¿sí? Entonces, en general, esa va a ser la forma de lo que ustedes necesitan en un proceso, ¿sí? Para hacer un programa. Entonces, nuevamente, programador, algoritmo, lenguaje, la máquina y el programa final, que es el resultado que todos esperan ver finalmente, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, si hay dudas, váyanme deteniendo o no de las cosas que vayan viendo que digan, les suenen algo o que quieran saber más, váyanlo comentando por acá. Porque si no, esto se va a hacer un poco aburrido, pero bueno, yo también luego busco que haya interacción en estas cosas. Pero bueno, no sé, me espero unos instantes para ver si hay alguna pregunta hasta aquí, hasta esta parte, sobre todo este proceso, ¿no? O sea, este proceso de programar, crear algoritmo, lenguaje, ver las computadoras y generar un programa hasta aquí. No sé si hay algún comentario. Ok, por acá Francisco nos comenta, digo, estos lenguaje, algoritmo, máquina, programa, programador, ok. Dijo, sí. Estos lenguaje, sí. Sí, programador, algoritmo, lenguaje, máquina, programa, máquina, programador, sí.
Una pregunta. ¿El Linux se puede programar? Oswaldo Hernández García, supongo. Francisco, no entendí muy bien tu pregunta, pero sí, sí dije estos. O sea, lo que dije fue, el proceso incluye el programador, sí, que es el que realiza todo el proceso, el algoritmo, que es tu solución, escrita, digámoslo así, si quieres, en un papel, de alguna forma, o a mano, o sea, que tú sepas resolver el problema. El lenguaje, tienes que elegir el lenguaje en el que vas a programar. La máquina, tienes que elegir también la máquina que vas a utilizar para programar y pues hacer tu programa, ¿no? O sea, esos son los puntos que dije, Francisco, si es que por ahí me queda duda. Perfecto. Oswaldo, nos dice una pregunta, ¿en Linux se puede programar? Sí, de hecho, si ustedes pueden programar en cualquier sistema operativo, los más conocidos, que no son los únicos, ¿sí? Son Windows, Mac y Linux. Aunque debería decirlo al revés, porque yo soy amante de software libre y promuevo Linux, de hecho, ¿sí? Entonces debería decir Linux, Mac y Windows. Y fíjense que estoy dejando atrás Windows en la parte de programador, porque aunque se puede, yo diría es al revés, porque aunque se puede programar en Windows, llega un momento en el que Windows puede llegar a ser insuficiente para que ustedes pasen al siguiente nivel de programación. Una de las principales razones es que muchos de sus programas posiblemente vayan a caer en algún servidor o en la nube. Y los servidores y la nube en general, prácticamente el sistema operativo que se ocupa ahí es Linux. Alguna versión de Linux o en general un sistema operativo más genérico que se llama Unix, ¿sí? Entonces, posiblemente si ustedes programan en Windows puedan empezar a tener algunas limitantes para hacer ciertas cosas que posiblemente después no puedan transformar tan fácil. Entonces, aquí la recomendación es al revés. Si ustedes pueden empezar a programar en Linux o ir emigrando hacia Linux, sería muy, pero muy recomendable. De hecho, ahorita mi máquina donde yo estoy compartiendo es una laptop que no tiene ni Windows. Yo tengo Linux y tengo una versión de Linux que se llama Linux Mint. Brandon, hasta el momento no. Ok, gracias. Francisco, ok, ya vimos eso. Oswaldo Herrera dice, ¿qué versión de Linux utiliza? Ah, ¿y por qué? Bien, ya les dijo cuál. Yo utilizo Linux Mint. ¿Por qué? Porque esta Linux Mint está basada en Ubuntu, que a su vez está basada en Debian. Las versiones de Linux como que hay derivaciones. Hay como unas versiones que son como raíz, como Debian, Red Hat, que son como distribuciones raíz y de ellas se derivan muchas más. De Debian se deriva Ubuntu, que es muy, muy conocida, y de Ubuntu se deriva Linux Mint. ¿Y por qué ocupo Linux Mint? Porque cuando comparto Linux con otras personas, Linux Mint se parece un poco a Windows en su forma de usar. Entonces es muy fácil que la gente luego incluso agarre mi máquina y la pueda empezar a ocupar. Entonces, por un lado. Por otro lado, muchos de los tutoriales, información que hay en Internet para instalar, configurar, y poner, no sé, o hacer algo en particular, están basadas mucho en Ubuntu. Y Ubuntu ya tiene un bastante mercado y hay muchos foros en donde mencionan muchas soluciones. Entonces, es muy relativamente sencillo encontrar una solución de lo que ustedes quieran hacer en su Linux, ¿sí? Entonces, son dos ahí las principales razones. Una porque, por estandaridad, Linux Mint. La otra, por documentación y la otra por similitud con Windows para poder compartirlo con la demás gente, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que las ocupo. Les recomiendo, de hecho, Linux Mint, si ustedes tienen un equipo con unos 4 GB en RAM, sobre todo, yo creo que con eso más o menos Linux Mint funciona adecuadamente, ¿sí? Si no, hay que buscar alguna otra, porque Linux Mint luego jala un poco de recursos en ese sentido, pero hay varias versiones, hay varias distribuciones también de Linux, ¿sale? Muy bien. Entonces, voy a continuar porque si no, también el tiempo se nos va. Ya llevamos 30 minutos por acá. Pero gracias, ya vi sus comentarios. Y si de verdad hay algo por ahí, váyanlo escribiendo en el chat si se les va ocurriendo conforme sigamos avanzando. ¿Vale? Muy bien. Entonces, otro tema importante. Bien, pues ya quiero yo programar o quiero seguir programando, pero entonces, ¿cuáles son los perfiles? ¿Hacia dónde debería de enfocarme? ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá de perfiles. Uno de los perfiles que últimamente ha destacado mucho es el perfil del desarrollador web, ¿sí? Este desarrollador web es uno de los perfiles
que empiezan a empezar, digamos, que se sugiere a lo mejor a alguien que quiere empezar a programar y que nunca ha programado, es bueno. Esta versión web de perfil es para la parte que llaman frontend. ¿Qué hace un frontend? Lo que hace es realizar la parte de, por ejemplo, una página web, ¿sí? O podría ser tal vez una aplicación web, pero vista desde la parte de lo que ve el usuario, ¿sí? O sea, en otras palabras, ustedes van a crear y a veces a programar parte de la iteración de lo que el usuario ve con su página, con su aplicación. Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto sería el clásico Facebook, que yo creo que todos conocen Facebook a esas alturas, ¿verdad? Facebook, cuando ustedes entran a la página de Facebook, ¿qué es lo que ven? De hecho, me voy a salir aquí un momento, voy a abrir por acá la página de Facebook, ¿sí? O cualquier otra página. De hecho, yo tenía aquí abierta también la página de LinkedIn, y lo que uno ve, o sea, esto que ustedes ven aquí, o sea, esta sección, esta región que vemos del lado izquierdo, este logo, el nombre, el texto, la zona central, vean que esta es una distribución en donde tenemos a grandes rasgos un encabezado con algunos iconos, texto, tenemos acá un pie, el pie es un área de mensajes, tenemos una distribución a 3 columnas, columna izquierda en donde aparece la información del usuario con datos de su perfil, una columna central en donde se muestra información de esta página en particular y una columna derecha con datos adicionales, ¿sí? Entonces, esa es una distribución. Esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Es la estructura de esta página web para esta aplicación en particular, que es LinkedIn, ¿no? Entonces, este diseño, esta parte de trabajar web, de construir esta vista, o sea, lo que el usuario ve, lo que ustedes están viendo aquí, es lo que tiene el perfil web, o la parte que llaman frontend también, o lo que es diseño web, también lo podrían llamar así, y va muy de la mano, sobre todo para personas que ya estudiaron a veces diseño o que quieren mezclar también la parte de diseño gráfico, ¿sí? También pueden mezclarlo con la parte de diseño web. ¿Por qué aquí esto se considera? Hay por ahí temas que dicen que esto a veces no es programación, ¿sí? Porque crear una página web, cuando ustedes crean páginas web, ustedes lo que tienen que hacer es aprender a escribir este tipo de código que ahorita está apareciendo aquí en su pantalla, ¿sí? O sea, van a escribir código en un lenguaje que se llama HTML y ustedes tienen que aprender a cómo construir y colocar este código para que ustedes puedan ver una página como estas, ¿sí? Entonces, sin embargo, el HTML es considerado un lenguaje de marcado de textos. Eso ya es un poquito más técnico, pero normalmente una página web es que aparezca aquí el nombre, por ejemplo, ¿sí? Aquí está mi nombre de mi usuario, pero con el HTML nosotros le decimos, oye, este texto es negrita, ¿sí? Este texto es un título. Este texto, sí, está centrado. O sea, eso es lo que hacemos con HTML. Entonces, digamos que posiblemente se podría considerar que no estamos programando, pero al final de cuentas es un lenguaje y tenemos que aprender a escribirlo. Se pueden ocupar otras herramientas para hacerlo, pero cuando uno quiere hacer páginas de nivel o páginas ya personalizadas, uno sí tiene que recurrir al nivel del lenguaje, ¿no? Porque de verdad, uno puede hacer páginas web hasta con Word. Espero nunca hagan eso, ¿sí? Pero si ustedes no aprenden el lenguaje, no van a poder llegar a un nivel de personalización y de ajuste y de crear aplicaciones de calidad que si ustedes las hacen, por ejemplo, con Word, por decir algo, ¿no? Que no hagan eso de verdad. Eso, podrían dejarles de hablar si ustedes hacen páginas web con Word. Pero bueno, entonces, ya, no me voy a distraer un poquito tanto más por acá, pero entonces este es el perfil, este es uno de los perfiles que existe a nivel programación, que es la creación, digamos, diseño maquetado, que es el término correcto, y programación de la iteración del usuario con esa página en particular. Ese es un perfil en particular que se puede uno tomar. Y ya con eso,
O sea, ustedes se dedican y van a adquirir el título en general de programador frontend y hay mucha chamba. Aquí, de hecho, hay más especialidades por ahí, como, por ejemplo, aprender lo que llaman UX, que es experiencia de usuario, por ejemplo, hacer páginas web que sean simples de usar para el usuario, que tengan flujos bastante simples de seguir, que no sean complejas para el usuario. O sea, fíjense, no nada más es ponerse a programar, sino ya empiezan a ver más cosas que hacen que su aplicación tenga mejor calidad, ¿sí? Y obviamente tenga mejor aceptación por los usuarios, y si tiene mejor aceptación por los usuarios, van a tener más usuarios, y si la aplicación cuenta con 1 millón de usuarios, como Facebook, por ejemplo, bueno, Facebook no tiene 1 millón de usuarios, Facebook tiene 1.000 millones de usuarios, ¿no? Y por eso Facebook es lo que es hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces se podrían volver, si ustedes crearan una aplicación tipo Facebook, ya no con 1.000, pero tienen a 1.000, o sea, con 1.000 millones de usuarios, o sea, se van a volver otro Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Entonces, ahí se los dejo, o sea, allá podría llegar con esto. Bien, siguiente perfil, servicios. Si ustedes tienen que dedicarse o no quieren hacer la parte de diseño, o ver directamente con la experiencia de usuario, ustedes se pueden dedicar a crear la parte de servicios. Y esto tiene que ver más con la parte de backend, ¿sí? Preparar esta parte, déjame ver si no estoy confundiendo, sí. Esto tiene que ver más con la programación de servidores, lo que responde y lo que procesa las peticiones, por ejemplo, de las páginas web, o lo que responde y procesa las peticiones de las aplicaciones móviles también. O sea, una cosa es que esté la aplicación móvil en su celular, pero ¿qué hay detrás y qué es lo que está trabajando para que su aplicación funcione cuando ustedes le dan clic a algo? Normalmente hay muchas aplicaciones que no funcionan si ustedes no están conectados a Internet. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Google Maps, ¿no? O sea, Google Maps, Facebook, cualquier red social. O sea, hay mucha iteración. Tienen que ir a un servidor, a una base de datos, procesar la data, y después de que ustedes le dieron un clic, les va a regresar una respuesta. Bueno, ese procesamiento de información es lo que se va a dedicar a este perfil que tiene que ver con la parte de servicios. Por cierto, aquí, bueno, me faltó hacer el gol. Obviamente, ya empecé a hablar del perfil de web, y pues Bedu tiene estas áreas, ¿sí? O sea, tiene varios perfiles ya establecidos. De hecho, no solamente uno, tiene varios, dependiendo de las áreas que ustedes quieran empezar a tomar. Tanto el perfil para un perfil web frontend, o un perfil de backend, en el caso de servicios, también lo pueden encontrar por acá. Les digo porque, como ya por ahí comentaron, también soy instructor por acá y me ha tocado incluso impartir varios de estos cursos. Entonces, por eso es que un poquito los conozco también, ¿sí? Bien, ¿qué más? Otro perfil, por ahí ya lo mencionaron, alguien se quiere ir por la parte de videojuegos. Este es un perfil, no es nuevo. Esto de los videojuegos existe casi desde que existe la computación. De hecho, por ahí, si vean la historia o la biografía de Steve Jobs, ¿no? Que es uno de los fundadores de Apple. O sea, él empezó haciendo juegos, ¿no? Entonces, no, esto no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día el negocio o la empresa de videojuegos está tomando un realce como nunca antes, ¿sí? Como nunca antes, de verdad. Al grado de que hoy existen eventos, que es el eSports, me parece se llama así, en donde se hacen torneos de calidad profesional, ¿sí? A nivel internacional, e incluso ya existe aquí en México. Ustedes podrían vivir jugando un videojuego y siendo jugadores de nivel profesional, participando en este tipo de ligas. Es como si ustedes fueran jugadores de fútbol o jugadores de cualquier otro deporte, o sea, pero a nivel profesional. O sea, ya puede ser una actividad. Entonces, jugar juegos a nivel profesional ya se podría vivir de ello. Aquí en México apenas está empezando, pero ya es posible. Pero la otra parte, sí, es construir videojuegos, y también es una industria que está creciendo bastante en nuestro país, sí, pero bastante. De hecho, hay por ahí varios apoyos, me parece, en algunas comunidades,
En esta parte todavía no me he metido tanto, pero sí, si alguien necesita más información de eso, conozco a personas que se están dedicando a eso, o algunas comunidades que no las apoyo tanto, pero sí las conozco, y hay mucha gente ya, pues empezando y trabajando con esto. Incluso hay algunos equipos de programadores mexicanos que ya han logrado por ahí, pues darse a conocer a nivel internacional, ¿sí? ¿Y por qué esto es mucho más sencillo ahora? Porque ahora ustedes desde su casa, que ahora con esto de la pandemia se puede aprovechar de verdad, pueden trabajar, hacerlo a nivel individual o por equipo y pueden construir su aplicación, registrarla en, no sé, en un sitio web, pueden crear su página web o pueden crear un juego vía web o pueden crear un juego vía móvil o pueden crear un juego para el escritorio o para alguna plataforma, llámese Nintendo, o ¿cómo se llama la otra? El de Microsoft, la Xbox, ¿no? Que ahora son famosas. Y ustedes pueden construir desde su casa, por ejemplo, juegos para ese tipo de plataformas y registrarse en línea, hacer todo en línea. Y pues quién sabe, aquí el detalle de los videojuegos es que tienen ustedes que aprender a ver qué tanto cómo es la iteración de los juegos. Ustedes podrían crear un juego y posiblemente la primera le atinen y podrían ser exitosos. O podrían crear 1000 juegos y ninguno de esos juegos lo es. No sé si ustedes conocieron el juego de Angry Birds. La empresa que creó el juego de Angry Birds ya había hecho como 100 juegos antes y no fue exitoso. Hasta que crearon el primer juego de Angry Birds, se volvieron famosos. Intentaron hacer otros juegos famosos, pero nunca lo lograron. O sea, no supieron qué, o sea, lo intentaron y lo siguen intentando. La empresa que hizo Angry Birds sigue intentando hacer otros videojuegos famosos, pero nunca ha logrado volver a hacer otro juego famoso como el que hicieron, el de Angry Birds. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon versiones alternativas de Angry Birds y cada versión alternativa de Angry Birds era famosa, o sea, se volvía famosa. O sea, algo tenía ese juego que podía, que era el gusto de millones de usuarios, ¿no? Cuando los demás, pues sí, los descargaban, otros no tantos, 100 miles, tal vez 1 millón, pero no millones, ¿no? O sea, Angry Birds fue, en todas sus secuelas, tenía millones de usuarios jugándolo. Entonces hay que aprender ahí. Y si ustedes hacen un juego y no es famoso, pues no se decepcionen. Hay que aprender, ver qué pasa con esos videojuegos y seguir adelante, ¿sí? Acá preguntan algo, dice, ¿qué requerimientos se recomienda una PC para el desarrollo de juegos? Ahí es una buena pregunta y porque, bueno, si ustedes ocupan, hay dos vertientes para desarrollar videojuegos. Se pueden ir por el desarrollar videojuegos utilizando software libre. Desde Python, por ejemplo, se pueden hacer, desde JavaScript se pueden hacer videojuegos. De hecho, se pueden crear videojuegos desde lenguajes tan básicos como el lenguaje C, tal vez, lenguaje C++. Dependiendo del lenguaje, ustedes van a requerir más o menos requerimientos. Si ustedes programan en lenguajes nativos normalmente, o sea, si es para Mac, no sé, en Swift o Objective-C o en C Sharp, o los que ya mencioné, en general, cualquier computadora, ¿sí? Desde la máquina más antigua hasta la más moderna, ustedes pueden ocupar para hacer videojuegos. Si ocupan ustedes lenguajes y librerías o frameworks para hacer videojuegos, cualquier computadora les va a ser suficiente. La otra también, si ocupan herramientas, por ejemplo, también de tipo software libre, normalmente las herramientas de software libre son más ligeras, por eso les menciono esas herramientas, y casi las pueden emplear en computadoras con recursos desde 1 GB en RAM, digámoslo así, que sería un Core i3, por ejemplo, o hasta un Core 2 Duo, que es un equipo todavía más, de más atrás, tecnología más anterior, va a funcionar. Por ejemplo, déjenme ponerlo por acá, hay una herramienta que se llama Pilas Engine, es esta, ¿sí? Esta es una herramienta, es una librería, chéquenlo por ahí si alguien puede, está basada en Python, aunque ahora la están también mezclando con JavaScript, pero esta es una librería, es una herramientilla que les permite a ustedes crear videojuegos de forma bastante simple y no necesita de muchos recursos, ¿sí? Los lenguajes base para esta herramienta son Python o JavaScript. Y con esto, de verdad, en una computadora con recursos muy mínimos, ustedes la pueden hacer funcionar.
Sin embargo, esta es una de las vertientes. Ustedes se pueden ir por la parte de utilizando herramientas de software libre y lo pueden lograr bastante bien. La otra vertiente es que ustedes ocupen herramientas un poco más comerciales, vamos a decirlo así, y por ejemplo, en lugar de utilizar herramientas como esta de Pilas Engine, esto lo voy a copiar y pegar acá igual en el chat por si a alguien le interesa. También pueden ocupar herramientas como de tipo Unity, ¿sí? Unity 3D, de hecho está 3D. Que permiten desarrollar juegos para web, para PC, para Mac, de hecho, para Android, para iOS. O sea, ustedes una vez aquí con esto, ustedes crean un juego, digamos, lo diseñan una sola vez y después les permite exportar el juego a prácticamente cualquier plataforma de hardware para que funcione en todos lados. Desafortunadamente, esta es una aplicación comercial. La pueden descargar gratuitamente, sí lo pueden hacer, pero para aplicar o para ocupar todo el recurso de este tipo de herramientas, ustedes necesitan pagar licencias, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que ver hasta qué punto les conviene. Aunque sí, pues obviamente con un solo desarrollo, ustedes pueden crear su juego para práctico en todas las plataformas. Y el otro problema es que para que ustedes ejecuten bien un Unity en su equipo, necesitan tener un equipo Core i5 de menos, ¿sí? Cuando menos un Core i5, y necesitan tener recomendablemente 8 gigabytes en RAM cuando menos, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar holgadamente, ¿sí? Entonces, vean, hay mucha diferencia considerable, desde un Core 2 Duo con 1 GB en RAM hasta 8 GB en RAM, un Core i5 para que trabaje de forma decente, ¿sí? Entonces, esos serían más o menos los recursos si ustedes quieren utilizar herramientas como estas. También lo copio y lo pego acá, por si lo quieren tener ahí o lo quieren abrir, ¿sí? Esta es la... ¿Qué requerimiento recomienda para una PC? Listo. Para programación de juegos es a través de Android Studio. Ok, ahí Brandon hace una pregunta. La programación de juegos para Android específicamente, si tú quieres crear juegos exclusivamente para la plataforma de Android, sí puede ser a través de Android Studio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si tú quieres crear un juego que aproveche las capacidades del sistema operativo, ¿sí? En particular, entonces sí, te enfocas en Android, ocupas Android Studio y puedes lograr juegos que posiblemente con Unity no se van a lograr, porque Unity es una plataforma general y trata de resolver o hacer juegos generales. Pero si ustedes quieren hacer algo más específico y aprovechar mejor el hardware, por ejemplo, sí se tiene que programar directamente los lenguajes nativos de cada plataforma. En el caso de un Android Studio, en el caso de iOS, de un iPhone, por ejemplo, puede ser en Swift, ¿sí? Para aprovechar la plataforma, y así para cada una de las diferentes plataformas, ¿sí? Entonces, ahí depende qué tanto quieran aprovechar la plataforma. Y de hecho, por ejemplo, programas como lo que yo les dije de Angry Birds, ellos no utilizaron Unity, ellos construyeron su juego, o sea, lo programaban varias veces, lo programaban una vez para Android, lo programaban otra vez para iOS, lo programaban otra vez para PC, lo programaron otra vez para web, porque querían ellos aprovechar las capacidades de cada una de las plataformas, ¿sí? Entonces, ahí, ojo, o sea, hay ventajas y desventajas, entonces, dependerá ya la decisión. Al final de cuentas, es toma de decisiones, ¿sí? Por ahí, Ingrid, estoy viendo preguntas que no había yo respondido. Preguntaba por acá, ¿cuáles son esos perfiles en web y servicios? Ahí me quedo con esa duda. No sé si ya lo comenté, lo haya respondido, pero si no, dime otra vez, por favor, Ingrid. ¿Qué más por acá? Oswaldo, ¿se puede utilizar AMD o recomienda Intel? Ah, ok. De hecho, desde que empezó a existir Intel, yo siempre he sido línea perdón, desde que empezó a existir AMD. Yo siempre me he ido por la parte de AMD. ¿Por qué? Porque en general tiene un mejor costo. Aunque no siempre ha tenido el mejor rendimiento, ha sido ¿cómo se dice? Un factor, ¿no? O sea, un procesador equivalente de AMD contra un Intel siempre está en un costo inferior, aunque a veces también implicaba un rendimiento un poco inferior. Y a veces incluso implicaba un calentamiento un poco mayor. Esos AMD en el tiempo anterior se calentaban mucho.
hoy en día, AMD ha logrado lo que siempre quiso lograr, estar por arriba de los equivalentes en Intel. Y hoy en día yo les puedo decir, si quieren ocupar ahorita un equipo o conseguirse un equipo, consíganse equipo AMD. Todos los equipos AMD con procesadores Ryzen, ¿sí? Son ahorita por excelencia los equipos buenísimos para hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero buenísimos. De hecho, yo acabo de armar, bueno, no traigo aquí, pero acabo de comprar piezas porque voy a armar mi equipo y yo compré un Ryzen 7, ¿sí? Que trae, me parece, 16 núcleos en el puro procesador, más la RAM, más la motherboard, más todo, y una tarjeta gráfica aparte que le puse. Entonces, o le voy a poner. Entonces, sí, pero procesador ahorita AMD, cualquier equipo, laptop, PC, que venga con procesador Ryzen, para la parte de juegos, pues un Ryzen 5 estaría bien. De hecho, desde un Ryzen 3 podría ya funcionarles, si no se quieren ir a precios muy elevados, un Ryzen 3 les puede funcionar, pero yo sugeriría así, idealmente, bueno, recomendablemente un Ryzen 5, que son los procesadores de gama media, vamos a decirlo así. El que yo compré, por ejemplo, les digo, es un Ryzen 7, ese ya es un gama alta, y ya, ese sí es, de hecho, quiero armar una máquina tipo gamer, porque no solamente quiero hacer gamer, quiero hacer también procesamiento de video. Entonces, ya, esos son equipos, digo, y además, si uno quiere invertir, pues vale la pena, ¿no? Listo. Al momento no, por eso pregunté, ya que me interesa saber estos perfiles y para qué sirven cada una. Ok, fue lo que mencioné, ¿no? A ver, nada más hago un repaso para la pregunta que hizo Ingrid. La parte de los perfiles web. Los perfiles web son para quienes van a hacer diseño web fuertemente en la parte de vista desde el usuario. Si tú vas a maquetar una página web desde una página sencilla, digámoslo así, es el perfil web, ¿no? Si tú vas a maquetar o a diseñar una aplicación, por ejemplo, control de inventarios desde web, también tienes que hacer la parte de lo que el usuario ve, ¿sí? O sea, eso es lo que va a hacer el programador web o el diseñador web, como quieras verlo. Ahí hay una mezcla un poco interesante. Pero vean así, es servicio web en general. O sea, se van a encargar ustedes de hacer toda la parte visual. Por ejemplo, yo tengo abierta aquí la página de Unity. O sea, ¿quién diseñó esta página? ¿Cómo colocaron los elementos? ¿Cómo están acá los botones? Esta iteración que ustedes ven, cuando yo cambio, coloco el ratón, ¿sí? O sea, uno lo ve simple y lo ocupa a lo mejor todos los días, pero hacer que esta iteración exista, ¿sí? O sea, requiere de algunos elementos por ahí, posiblemente de estilos en este caso, o posiblemente también de programación, dependiendo cómo esté construido, ¿sí? Y para elementos todavía más así, interactivos con páginas web, obviamente necesitan programación a nivel JavaScript. Entonces, esto es la parte web, ¿sí? Y la parte de servicios, yo les decía, es toda la parte que tiene que ver con servidores, procesamiento de base de datos, y lo que está detrás de. Aquí, aunque no lo vemos, posiblemente, digamos, aquí hay un botoncito de búsqueda, ¿sí? Yo le doy clic a este botoncito de búsqueda y obviamente no me genera, sí, ya, aquí reacciona un poco lento. Todo esto que están viendo todavía es web, porque es interacción con el usuario. Pero en el momento que yo le pongo aquí, por ejemplo, librería, por ejemplo, librería, aquí no me está autocompletando, me debería de autocompletar. El procesamiento de autocompletado muchas veces va acompañado de un proceso en el servidor, ¿sí? Entonces, ese proceso en el servidor es lo que haría la gente de servicios. O sea, quien se enfoca en servicios tiene que aprender a resolver estas peticiones para entregar aquí sugerencias. O una vez que hago yo la búsqueda, ¿sí? Vean, cuando yo hago la búsqueda también aparecen resultados, pero esos resultados no aparecen bueno, sí aparecen por magia, pero por magia de programación que hay en la parte de servicios. La parte de servicios va a agarrar la palabra librería, ¿sí? Por ejemplo, va a ir a una base de datos o a varias bases de datos, hacer la búsqueda de de todas las coincidencias. Es como si me fuera yo a una biblioteca y buscara libros, ¿no? O sea, ¿cuáles son los libros? Y regreso, pues, la lista de todos los resultados, ¿no? Y ya la parte del diseño web se encarga de colocarlos aquí, ¿no? ¿Sí? Pero vean, hay una interacción ahí. Entonces, todo lo que se tiene que ver es lo que tiene que ver con la parte web. Todo lo que se tiene que procesar y normalmente no se ve es lo que tiene que ver con la parte de servicios, ¿sí? Más o menos así, para verlo un poquito a grandes contextos. Bueno, espero ahí haber un poquito ahondado más en ese tema.
¿Qué más tenemos por acá? Ingrid, al momento, ajá, no. Oswaldo, eh, le pondrá una 3080 de tarjeta gráfica. De hecho, sí, es una Nvidia, no 3080, es una 60. Ay, no me acuerdo del número de la tarjeta, pero sí, es una tarjeta que trae, creo que 1024 núcleos de procesamiento y creo que la conseguí con 6 gigabytes en memoria de gráfica de video, ¿no? O sea, es una buena máquina en realidad. Pero bueno, no es una, pero es una 20, no, ay, no me acuerdo bien el número, pero sí, va por ahí, ¿eh? Va por ahí, va por ahí. Es que ya tiene ratito que la compré y no me ha dado tiempo de armarla. Se está echando a perder sola ahí, me da un poco de tristeza, este, pero la voy a armar, ¿eh? No la pienso regalar. Dice, entonces de eso se encargan los desarrolladores web. Sí, de hecho, de eso se encargan los desarrolladores web. Y déjenme regresarme ahí a la presentación para poder otra vez retomar los temas, porque ahí posiblemente vamos a retomar más adelantito un poco también la parte de los lenguajes, para que lo vayamos aterrizando un poquito más. Si se dan cuenta, no he tocado mucho lenguajes porque hay un tema en particular de esos, ¿sí? Bueno, entonces aquí me quedé en la parte de videojuegos. Perdón, ahí ya hay mucho, vean, hay mucho que hacer. En cada área hay mucha información, ¿eh? O sea, una recomendación es que ustedes tomen un área y se empiecen a especializar en ella. Si desde el principio ven que es un área que no les agrada, entonces pues cambien, pero desde el principio. Y se vale cambiar, y lo que aprenden en una seguramente les va a servir en la otra, o sea, no pasa nada. Se pueden volver especialistas en más de una, o pueden tomar más de un área, o un perfil, lo que estamos llamando perfiles, sí, lo pueden hacer, pero obviamente cada una de ellas les va a implicar tiempo en estar aprendiendo conocimiento y practicando sobre todo, ¿no? Entonces, digo, al principio, de verdad, agarren una y denle hasta que de plano digan, ya, esto no es lo mío, o de plano se siguen y se especializan más aún todavía, ¿sí? Y bueno, faltó la otra área que no se había mencionado, que es la parte móvil, ¿no? Un desarrollador, un programador para aplicaciones móviles, pues prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte de aplicaciones para celulares, ¿no? Que es muy similar, la parte de desarrollo móvil es muy similar a la parte de desarrollo web. ¿Por qué? Porque la versión móvil también va a trabajar mucho con crear la interfaz. O sea, lo que vemos aquí en las pantallitas del celular, o sea, lo que vamos a ver acá, o sea, estas interfaces, o sea, son la parte de iteración con el usuario. Aunque aquí se puede llegar a mezclar en un móvil las dos partes, tanto la interacción del usuario, ¿sí? Como parte del procesamiento aquí mismo, en los dispositivos móviles. Pero puede suceder que también solamente sea la vista, o sea, la aplicación que se encarga de visualizar e interactuar con el usuario, y el procesamiento de datos se hace en la nube, ¿sí? En general. Esa es otra forma también de desarrollar. Entonces, aquí hay como el perfil móvil puede tener esas dos variantes, ¿no? Entonces, y obviamente, pues aquí hay que especializarse en las plataformas, ¿no? Que ahorita las dos que están mandando son Android y iOS, ¿sí? Fuertemente. Otro perfil más, ciencia de datos. Ahorita, por ejemplo, cada día el gobierno de México publica estadísticas de cómo está la parte de los casos de COVID-19, por ejemplo, ¿no? Sí, aparece una gráfica, están los resultados y todo bonito y dan la conferencia o pueden dar seguimiento o podemos nosotros tener datos, ¿no? En cuáles basarnos. Y la pregunta es, ¿de dónde surge eso? ¿Sí? O sea, ¿quién se encarga de recopilar los casos? ¿Quién se encarga de hacer un concentrado? ¿Quién se encarga de darle un orden a la información? Más aún, ¿quién se encarga de darle una estructura a la información? ¿Sí? Bueno, todo eso es lo que tiene que ver con la parte de ciencia de datos. Y en este caso estamos hablando solamente de un conjunto que es lo del COVID-19. Pero hoy en día, ¿sí? La parte de ciencia de datos está empezando a tomar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tiene para empezar que ver con datos. Y antes de que pasara esta revolución digital, digamos, el oro era muy importante para el mundo. Después fue el petróleo, fue muy importante para el mundo. Vean por qué también es importante leer un poquito acerca de historia, ¿sí? Y les sugiero, en general, si se van a dedicar a la programación o cualquier otra cosa, lean por ahí Finanzas de México. Hay un libro que se llama, creo que así, Finanzas o Macroeconomía de México, también lean.
que son temas de cómo ha ido cambiando, digamos, la historia financiera en el país. Y eso les ayuda también a aterrizar algunas ideas y cómo moverse en esta parte financiera. Ahí se los dejo como tip. Entonces, pero yo les decía, el oro primero, el petróleo después, pero hoy en día, lo que vale son los datos. Y por eso muchas empresas se pelean por incluso sus datos de ustedes y míos y de todo el mundo, ¿sí? Entre más datos tengas, más van a valer esos datos de alguna forma, y eso obviamente si lo sepas negociar, ¿sí? Pero aquí empieza a haber un problema muy grande. Hay ya muchas empresas han acumulado mucha cantidad de datos y empieza a haber un problema. ¿Qué hago con esos datos? ¿Cómo obtengo resultados? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo los filtro? ¿Cómo los preparo? ¿Cómo les doy este perfil? El quien decida venirse a esta parte de ciencia de datos, se va a dedicar o se puede dedicar a esta parte, ¿sí? Agarrar conjuntos de datos, analizarlos, extraerlos, procesarlos y generar un resultado en base a preguntas que se estén realizando del día a día, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo que hace la gente para preparar los datos y poder mostrar las gráficas, que podamos saber nosotros cuántos casos estamos teniendo de COVID-19, cuántos casos han aumentado, cuál es el histórico. Además, fíjense, hay que pensar en el histórico, cuántos han pasado ayer, el mes pasado, los meses pasados, y más aún, poder a lo mejor hasta crear tendencias. Ya por ahí un profesor investigador de una universidad aquí de México, no me acuerdo cuál fue, aplicó modelos matemáticos para poder predecir más o menos cuál iba a ser el comportamiento de los casos en México, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con la parte de ciencia de datos. Ok, dice, un tester, ¿en qué perfil quedaría? Ok, a ver, voy a ver aquí preguntas que están haciendo. Ok, vamos a ver. Ok, aquí Agustín, pero me falta otra pregunta. Agustín dice, ¿qué piensa de las tarjetas gráficas NVIDIA, GeForce y el desarrollo que ha tenido en los temas de videojuegos? NVIDIA hoy por hoy es una de las empresas que está súper inmiscuida en la parte de videojuegos. Digamos, es un papel fundamental y que realmente ha tomado el liderato en este aspecto, ¿no? Yo, de hecho, la máquina que armé, aunque compré un AMD, pude haber comprado una tarjeta ATI, que son las empresas que están aliadas. AMD está aliada con ATI e Intel con NVIDIA, pero yo decidí comprar solamente el procesador Ryzen, sin procesador gráfico, o sin tarjeta gráfica integrada, y por aparte me compré una NVIDIA GeForce. La verdad es una cosa maravillosa. Para la parte de videojuegos, tener una buena tarjeta de NVIDIA es tener juegos con una calidad de realismo, de realidad virtual, que de verdad hoy en día me sorprende. A veces ya no puede uno distinguir entre si es un paisaje, por ejemplo, hecho por computadora, o es un paisaje que grabaron de alguna parte del mundo, ¿no? O sea, ya no se podría a veces llegar a distinguir. Uno que sabe sí lo distingue, pero de verdad son tan realistas hoy en día, y el procesamiento de la cantidad de datos en tiempo real con esas tarjetas es sorprendente, que es una calidad y unos ambientes únicos, de verdad, son fantasía hecha realidad, ¿no? Entonces sí, tiene mucho que ver. Sin embargo, ojo, NVIDIA hoy en día no solamente está enfocada en la parte de videojuegos, ¿eh? Hay dos áreas más fuertes en las que NVIDIA está muy metida. Una, supercómputo. Las mejores supercomputadoras a nivel internacional hoy en día ocupan o están construidas y basadas en procesadores NVIDIA, ¿sí? O sea, tarjetas gráficas NVIDIA. Esas son las mejores computadoras hoy en día porque pueden procesar grandes cantidades de información por segundo. Entonces, ojo, no es el único área de acción de NVIDIA. Y el otro tema que hoy en estos últimos 5 años se ha destapado, que es para la parte del procesamiento de criptomonedas en el área de minado, ¿sí? En países como China, no sé, la empresa NVIDIA produce 1 millón de tarjetas. China va y compra 999,000 tarjetas. ¿Por qué? Porque China está minando, ¿sí?, criptomonedas utilizando tarjetas NVIDIA. Entonces, de hecho, el minado de las criptomonedas hoy en día fue algo que encareció todavía más las tarjetas gráficas y había incluso escasez de tarjetas gráficas, ¿sí? Entonces, vean, o sea, son 3 áreas de acción de ese tipo de tecnología y también de desarrollo, ¿eh? O sea, donde hay algo, un hardware, o sea, implícitamente hay un software. Entonces, vean, son más áreas de especialización que ni siquiera estamos mencionando por acá, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo.
Un tester, ¿en qué perfil quedaría? Ok, regreso a esa pregunta. Bueno, la pregunta anterior fue de Agustín, ahora me voy con María González. Un tester, ¿en qué perfil quedaría? Podría quedar, es que esa es una pregunta interesante porque, eh, de hecho, hay por ahí memes en donde dicen que los testers y los desarrolladores son equipos de una guerra continua, ¿sí? Porque los testers son calidad, son para hacer calidad de algún producto en general. Y siempre están viendo, pues, qué falla, ¿no? Y pues van con el desarrollador y le dicen, oye, te falló esto, y el desarrollador lo corrige. Y pues el desarrollador ya odia a los testers, o sea, dice, ya no quiero saber más de pruebas, pero pues obviamente es calidad, o sea, siempre es bienvenido ese departamento y prueba de baterías para saber si un producto tiene una calidad aceptable, ¿no? Yo creo que sería un perfil independiente, ¿no? Aunque lo puedes meter en todas las áreas, o sea, si te das cuenta, puede ir acompañado, o sea, toda la parte de pruebas, ¿sí? De calidad, puedes acompañarlo para el perfil web, o sea, necesitas una sección de pruebas para ver si tu producto ha cumplido al menos con los requerimientos, ¿no? O sea, ya no hablemos de la calidad, sino que cumple con los requerimientos que el usuario ha pedido. Para eso es el área de tester, ¿no? O de pruebas. Si haces una aplicación de servicios a nivel backend, lo mismo, o sea, debes de tener una lista de requerimientos que cumplir, y entonces, ¿cómo sabes si ya cumpliste? Pues tienes que realizar una serie de pruebas, una batería de pruebas, le llaman, o una matriz de pruebas, ¿no? Si te vas para la parte de videojuegos, pues obviamente no queremos un videojuego defectuoso que el usuario haya pagado y que a la mitad de la partida se quede ahí congelado, ¿no? O friseado, como dicen. Entonces, pues no, o sea, otra vez, el área o el equipo de pruebas y de tester tiene que acompañar a todas estas áreas, ¿no? Yo diría que sería un perfil que tendría que estar siempre acompañando a todos los perfiles que ya dijimos. Es un perfil adicional, no sería como que un perfil, digámoslo así, específico de cada una. Vean que sí sería, creo que un perfil totalmente diferente. De hecho, hay cursos para hacer esta parte de pruebas también. Ahí sí no me acuerdo si Beto también está empujando este tipo de cursos, pero si no, a ver si nos comentan por ahí más adelante. Pero bueno, la ciencia de datos, ¿de qué se diferencia del análisis de datos? Buena pregunta. La ciencia de datos es como el término global, general, en donde vas a procesar datos, ¿sí? La parte de análisis de datos es la parte más específica, en donde ya aplicas técnicas para analizar tus datos y producir un resultado, ¿sí? ¿Qué otra área hay en la parte de ciencia de datos? Por ejemplo, adquisición de datos, ¿no? O sea, la ciencia de datos tiene esta parte que es adquirir datos, procesar datos, analizar datos. Más o menos esas son como las tres variantes globales que tenemos por ahí, ¿sí? Entonces, ciencia de datos es el término global y análisis de datos es cuando ya aplicas herramientas o técnicas para generar un resultado a partir de un conjunto de datos que tú tengas, ¿sí? Ya, ahí lo dejamos para no hacerlo tan grande. Oswaldo, aquí otra pregunta. ¿Qué carrera es mejor si me quiero especializar en programación? ¿Ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en computación, licenciatura en computación, licenciatura en ciencias de la computación? Yo, por cierto, estudié licenciatura en ciencias de la computación en la UAM, ¿sí? Híjoles, esa pregunta es un poco complicada y les voy a decir por qué. Eh, a ver, la parte comercial o la parte, digamos, común dice que si ustedes se quieren ir para la parte de aplicar, para trabajar en la industria, escojan ustedes una ingeniería, porque les van a enseñar elementos de procesos a nivel industria, a nivel empresas, ¿sí? Si ustedes quieren ir para la parte de, digamos, investigación y desarrollo, entonces escojan una licenciatura, porque les van a dar ese perfil en general. O sea, ingeniería, si ustedes se van para trabajar a la industria privada. Si licenciatura, si ustedes quieren ir para la parte de investigación y desarrollo. Ese sería como que el perfil general. Más o menos como que qué escoger, ¿no? Y la otra parte, dices, bueno, pues, ¿cuál es mejor? Pues no creo que haya una mejor. Depende de dos cosas, el que sea mejor o no. En toda carrera te lo vas a encontrar. Yo estudié en la UAM Iztapalapa, pero anteriormente, por ejemplo, estaba estudiando físico-matemáticas en el IPN, ¿no?
y conocí a gente que estaba estudiando en UPIXA, ¿no? Que es la carrera, creo que es diferente, ahí no me acuerdo cómo se llama. Y también conozco a gente que estudió en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, ¿no? Y además conozco gente que estudió en las otras áreas bueno, otras, ¿cómo se llaman? Campus de la UAM, y en varias, ya con este tiempo de uno de estar en esto, conoce a gente de muchos lugares, y te das cuenta que hay gente buena y gente tal vez no tan buena en todas las universidades, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Depende más que nada de cuál es el compromiso que tú tengas con la carrera, con el querer aprender. Por ejemplo, a mí me tocó un caso en el que había profesores, como en todo, y en todo va a pasar, todas las universidades va a haber profesores con mucha experiencia, con muy buenas habilidades, y profesores, pues, con no tanta, vamos a decirlo así, ¿no? Y usted dice, chin, aquí pues voy a perder, ¿no? O sea, no voy a aprender lo que necesito aprender. Y me tocó el caso a mí en la UAM. Sin embargo, cuando yo estudié la carrera de la UAM, ya había estado en el Poli, ya había yo trabajado también en el IPN, estuve trabajando durante 10 años, y ya tenía la experiencia, un poco de experiencia laboral. Cuando yo llego a la UAM, pues yo dije, no, o sea, si hay una materia que me parece que no me está dando lo que yo necesito, lo que hice fue, le dije al profesor, le digo, oiga, ¿nos puede dar el temario de los temas que vamos a ver? ¿Y cuál sería la bibliografía que nos recomienda? Y sí, o sea, preguntando, se accede a la información, y el profesor iba explicando a un paso muy lento, a veces no explicaba bien, pero yo me iba a la bibliografía, veía los libros, todavía libros, ahora puede ser internet, cursos, o sea, hacía yo prácticas adicionales, de hecho, a las que él dejaba, y cada que él dejaba una tarea, para mí era muy sencillo realizarlas, ¿no? Y de hecho, eso fue una materia que era procesamiento de imágenes, era la materia, me parece. Y a mí me encantó la materia, ¿no? Obviamente, mucho de lo que aprendí fue por la parte que yo estuve investigando. Entonces, ahí, no, por favor, no, o sea, de verdad, no, las cosas no son ideales, no siempre va a ser todo bonito en todos los lugares donde vayan, siempre va a haber cosas que ustedes puedan, pues, mejorar, ¿no? O participar para que eso mejore. Entonces, si tienen una materia en donde no tienen los conocimientos que necesitan o que no están sintiendo que lo están recibiendo, pues búsquenlos, o sea, por otra parte, o sea, complementenlo de alguna manera, o sea, sean activos. Eh, muchas veces la gente dice, no, es que la clase no es la que yo buscaba, la clase no es la adecuada. Digo, depende también de dónde ande uno, pero en general uno puede ser activo. Si ya después de ser activo yo estudio, yo practico, entrego resultados y el maestro aún así me dice, ¿estás reprobado? Pues, o sea, lo siento, pero aquí, o sea, aquí va a haber guerra, ¿no? O sea, te estoy entregando resultados, no me digas si estoy reprobado, ¿no? O sea, también se vale defenderse, no tampoco es ser, digamos, dejarse en ese sentido, ¿no? Pero hay que defenderse con razón, o sea, tener bases para hacerlo. Y si no tienen conocimiento, pues va a ser difícil que se defiendan.